Un feliz sábado para todos, Dios nos bendiga. Generalmente, un ser humano viene a la vida resultado del amor. Y digo generalmente porque a veces llegan por un momento de impulso y emoción en un par de jóvenes. Y no solamente de jóvenes, de dos personas. Pero generalmente viene como resultado del amor. ¿O no es así, hermana Dorita? Esas tres niñas llegaron resultado del amor. Quiero que veamos un video que nos muestra cómo llega un ser humano a la vida, que es el resultado de unir los dos gametos. La fecundación es la clave del proceso del desarrollo biológico. Se produce cuando el espermatozoide masculino se fusiona con el óvulo femenino. El material hereditario procedente de los progenitores se combina para formar un nuevo individuo parecido a los padres, pero rigurosamente único. Cada óvulo se ve rodeado por centenares de espermatozoides. Solo uno de ellos penetra en su interior e inmediatamente tiene lugar un cambio en la membrana que impide la entrada a otros. El espermatozoide atraviesa la membrana y comienza la activación del óvulo. La cabeza del espermatozoide se desprende de la cola. Los núcleos del óvulo y el espermatozoide se fusionan, dando lugar a una única célula llamada cigoto. El cigoto se divide en dos células, que a su vez se dividen en 4, luego en 8, y así sucesivamente hasta constituir una esfera celular hueca llamada mórula. La mórula penetra en el útero, se implanta en la pared y continúa desarrollándose como embrión. La fecundación es la clave. Bueno, allí pudimos ver cómo es que llegamos a la vida nosotros. ¿Y por qué quisimos pasar este video? Hermanos, porque en esta mañana vamos a hablar del nuevo nacimiento. ¿Cuál fue la lectura bíblica que se leyó esta mañana? Está en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí algunas son hechas nuevas. Ah, sí, todas. Pensemos por un momento, en Rafael Leal, en mi caso, ¿ya todas las cosas son nuevas? Mi hermano, ¿en tu vida todas las cosas son nuevas? Y quien está allí conectado, pensemos por un momento, ¿todas las cosas en mí y en usted ya son nuevas? Porque un texto que siempre me ha llamado mucho la atención es uno que el Señor expresara en el momento que estaba ya casi ascendiendo, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que solo testifica y solo proclama el Evangelio la persona en quien el Espíritu Santo tiene morada. Es un resultado de mi relación con Cristo. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de
uno de los maestros de la época en que Cristo estuvo en la tierra, uno de los dignatarios de la sinagoga, Nicodemo. Y como ninguno había aceptado a Cristo Jesús como Dios, como el Mesías, Nicodemo sí lo estaba aceptando. Y él fue a buscar a Jesús de noche para que no lo pillaran, no lo vieran, porque era un delito el que aceptaba a Cristo Jesús como Salvador, como el Mesías. Y uno encuentra el relato allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Y en el versículo 1 nos dice que él era un dignatario del pueblo judío. Y me parece interesante lo que él le pregunta, lo que él le expresa. Le dice, Rabí, maestro, o sea que ya lo reconocía. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hermanos, el resultado del Espíritu Santo morando en tu vida y en mi vida es que se empieza a ver obrar, se empieza a ver a la persona diferente. Deja de verse a Rafael y empieza a verse a Cristo Jesús. Y mire lo que él le dice. Le respondió Jesús, porque como estaba casi adulándolo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y me parece muy interesante el siguiente versículo, el 5, porque él entra en un diálogo ahí con Jesús. Y en el versículo 5 Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no nace del agua, ¿y de qué más dice ahí, hermanos? Y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. O sea que el condicionante, esa condición para que tú y yo, y tú que estás allí conectado, y yo, podamos ir al reino de Dios, es que debemos nacer de nuevo. Pero pareciera que fueran dos nacimientos. Dice, tiene que nacer ¿de qué? De dos cosas, del agua, segundo, del Espíritu. Hermanos, yo nací del agua el 30 de julio de 1977. Pero para nacer del Espíritu, hermanos, tengo que esforzarme cada día por mantener una relación estrecha con Jesús a través del estudio de su santa palabra y de la oración. Porque en cualquier momento puedo perder el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu no es como que ya descendía la pila bautismal, me sepultaron en el agua y en Cristo Jesús resucitó esa nueva vida. Tiene que diariamente ser sacrificado, ser puesto en el piso el yo, porque ese yo es el que no me permite a mí colocar mi voluntad a disposición de Dios para que Él pueda obrar la transformación. Porque tú y yo no podemos hacer nada. Por esa transformación, por ese nuevo nacimiento, lo único que podemos hacer es decidir, nada más. Todo el resto lo hace Dios. Y hermanos, allí en ese versículo 5 usa una palabra en griego que es anten, nacer de lo alto. Cuando Jesús fue a advertirles a sus discípulos, les dijo, es necesario que yo me vaya porque si yo no me voy, no viene ¿quién?
el otro consolador. Porque él ya les había dicho, y yo rogaré al Padre y os enviaré otro consolador para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días. Si se dan cuenta que es todos los días, ¿y hasta cuándo? Es interesante, ¿no? Y a veces yo permito que el Espíritu Santo more en mí el día sábado, y aquí vengo y me ven ahí. No es que la aureola se me la llevaron allí en el Restrepo. Hermanos, cuando tú y yo estamos permitiendo que el Espíritu Santo more en nosotros, empieza a reproducir en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Si nos dimos cuenta cómo fue el proceso, hay una cantidad de espermatozoides buscando entrar al ovario para lograr fusionarse, porque dice que debe fusionarse el espermatozoide con el óvulo, y dice que solo pasa uno. ¿Y cómo entra ese espermatozoide? Eso parece un renacuajito. Y dice que debe desprenderse ¿de qué? De la cola. Y al ingresar se fusiona con el óvulo y se forma el cigoto. Y en el proceso dice que se divide esa célula que se formó, se divide en 2 y en 4 y así sucesivamente. Y así ocurre, hermanos, en la vida cristiana. Aquí vemos una mórula, nos hemos reproducido, se ha dividido esa célula, pero solo puede dividirse cuando está fusionada con Cristo Jesús. De otra manera, no. Porque es cuando tenemos que recurrir a los diferentes métodos, ¿o no, Santiago? Los diferentes métodos que a veces nos instruyen para sacar decisiones. Y no está mal. Pero hermanos, ¿quién saca la decisión? Hermano C. Carlos, ¿quién saca la decisión a una persona que se está evangelizando? El Espíritu Santo. ¿Sí nos damos cuenta? Que Dios, ese maravilloso Dios a quien tú y yo alabamos y adoramos, realiza toda la labor. Pero hay algunas actividades en las cuales nos usa a ti y a mí. Por eso, hermanos, qué triste ver estas bancas aún vacías, algunas. Y en algún momento los ancianos y en la junta mirábamos si era conveniente o no conveniente seguir transmitiendo. Pero por el bien de algunos, que sé que están conectados, no pueden llegar a una casa de oración por situaciones de salud. Pero hay otros que les gustó seguir escuchando el culto desde casa. Pero hermanos, a veces ignoramos que el ser humano está sediento de piel. Yo por eso a mis hermanos les decía cuando estábamos en lo de la pandemia, y como nos tocaba venir a dirigir canto, nos tocaba turnarnos. Y cuando yo estaba aquí, yo le decía a la persona, bueno, usted es de los que se puede saludar o no se puede saludar, porque para mí un saludo no es así. Un saludo es estrechando la mano y dependiendo del grado de cercanía, un abrazo. Ese término anten es de lo alto, porque de allá, hermanos, es que nos viene el Espíritu Santo. Del cielo nos está llegando Él. Y cada una de las personas de la deidad tiene un papel que cumplir en la salvación. Cada uno tiene su función.
al igual que ustedes y yo. ¿Cuál es ese reino que nosotros vemos que está anunciando allí el apóstol Juan? Porque nosotros vemos que Juan, Mateo, Marcos, los evangelios sinópticos, todos ellos están hablando del reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Y algunos dicen el reino de los cielos, como en este caso. ¿Por qué se usa a veces el reino de los cielos? Porque ellos respetaban tanto el nombre de Dios que preferían usar un término que significaba algo muy igual. Quiero que vayamos ahora a Juan 18, en el mismo evangelio allí, y vayamos al capítulo 18. Y del 33 al 37 nos está hablando algo del reino. Y allí nos está hablando, nos está relatando el momento en que Cristo Jesús está siendo enjuiciado. ¿Quiénes fueron los que enjuiciaron a Jesús? Los sacerdotes, los dirigentes de la iglesia. En este momento podríamos decir que los ancianos, ¿sí o no, hermano Carlos? Fueron los que lo enjuiciaron y lo llevaron ante Pilato. Y Pilato no ve ninguna falta en él. Y miren, nos dice allí, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y le hace la pregunta: ¿qué has hecho? Dice Jesús: mi reino no es de ¿qué? De este mundo. Y es algo que no lo entendieron ni los discípulos ni ninguno de ellos. Ninguno lo había entendido. Hermanos, cuando uno estudia a fondo el tema de la justificación por la fe, se da cuenta que ellos no habían entendido. Como dicen los muchachos hoy en día, estaban sanos, porque no entendieron. O si no, ¿por qué Pedro, cuando Jesús les está diciendo que es necesario y que él tiene que ir y padecer y tiene que ser azotado y que tiene que morir? ¿Qué fue la reacción de Pedro? ¿Cuál fue? ¿Qué le dijo? Maestro, no, que eso no vaya a ocurrir. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque en ese momento Pedro estaba siendo utilizado por el enemigo para apartar a Jesús de la misión que había venido a cumplir. Y hermanos, su reino no es de este mundo. Y el reino de Él, el trono que Él quiere ocupar, ¿cuál es? ¿Cuál es el trono que quiere ocupar el Señor en su reino? ¿Cuál es ese trono que Él quiere ocupar? Sí, mi hermano, ¿y cuál corazón? El mío, dice la hermana. Él quiere tener el trono en cada corazón, en cada corazón. Vamos ahora un libro atrás, el Evangelio de Lucas. Y allí en el Evangelio de Lucas vamos a ubicarnos en el capítulo 17. Capítulo 17 de Lucas.
Y del 20 al 24 nos dice lo siguiente: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios vendrá con advertencia. No vendrá con advertencia. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí, helo allí. No vayáis, ni lo sigáis. Ahí en Lucas ya está advirtiendo Jesús de que vendrían falsos maestros y falsos cristos. Y dice en el 24: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. El reino de Dios, hermanos, aún está por venir, pero mientras llega ese reino físico y literal, quiere tener el reino en tu corazón y en el mío, en mi vida, en tu vida. Y tú y yo somos muy renuentes a permitir que Él more en nosotros. ¿O no es así? Allí en el Evangelio de Juan, al comenzar, en el capítulo 1, versículo 12, nos dice de la siguiente manera: mas a todos, ¿a cuántos? A todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero permítanme compartir con ustedes una parte del libro Camino a Cristo. Aquí en el libro Camino a Cristo Ilustrado, en la página 46 dice: al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separaría de Él. Por eso, dice el Salvador, de la misma manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. La sierva del Señor está retomando el Evangelio de Lucas. Dice: es preciso que renunciemos a todo lo que aleje nuestro corazón de Dios. Piensa por un momento, mi hermano, mi hermana, ¿qué está alejando tu corazón de Dios? ¿Una persona? ¿Un trabajo? ¿O el adquirir un bien en esta tierra? ¿Qué será lo que está haciendo esa interferencia en mi relación con Dios? Y mire lo que sigue diciendo: las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de riquezas constituyen la cadena de oro que nos tiene sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación. Por un trabajo encumbrado, sacrifican su relación con Dios. Y mire lo que nos sigue diciendo: otros adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad, egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. No queremos tener responsabilidades. Hermanos, cuando se forma parte de una comisión de nombramiento se briega tanto. El Señor me ha dado la oportunidad en muchas ocasiones. Hasta ahora aquí en Lonapar no, pero en otras iglesias el Señor me ha dado la oportunidad. ¿Qué rompedero de cabeza para hacer los nombramientos?
Y uno va y le dice, hermano Humberto, es que mire, el Señor le está haciendo el llamado para trabajar en X departamento o con tal cargo. Ay, no, es que yo no quiero comprometerme. Uso el ejemplo de su nombre por la confianza. Y esos mismos que dicen no, o el que dice sí y no trabaja, son los que están criticando. Que siempre los mismos con las mismas. Pero hermanos, cuando uno se pone a analizar, y a veces que este templo está lleno, de todo ese número de personas que estamos aquí reunidos, el 50%, a veces el 50%, siendo muy optimistas. ¿O no es así, Pastor Granobles? Que muy poca colaboración a veces se encuentra en la hermandad. Mire, hermanos, hubo el traslado del pastor Nelson López y su esposa era la directora del departamento de música. Casi no conseguimos director del departamento. ¿O no es así, hermano Humberto? Porque primero empezamos los ancianos en el concilio de ancianos. Hermano Alex, ¿es así o no? Empezamos a ubicarle, a buscarle la solución, la comba al palo. Y después vamos a la junta y todos rasgándonos la cabeza. Hasta que al fin el Señor tocó un corazón y aceptó. ¿Y cómo lo han asumido? Porque lo asumieron en familia. Y el hermano Ever no quería aceptar, que él no estaba apto para ser el director del departamento de música. Y hermanos, ¿cómo lo han hecho? Yo quiero darle el agradecimiento público a la familia del hermano Ever, porque él, su esposa y su hijo, con algunos hermanos, había conmigo una cantidad de directores de canto. Había 6 grupos y ya resultaron solo ellos 3 y 2 más o 3 más que a veces les colaboran o les colaboramos. Y miren lo que nos sigue diciendo. No podemos, dice, pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. Y hermanos, si se nos olvidó todo lo que leímos, esto que vamos a compartir, no lo olvidemos. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Y la gente a veces dice, no, es que todos somos hijos de Dios. No, todos descendemos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ya leímos el versículo de Juan 1:12, que Él le dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A quienes lo aceptan y lo reciben. Porque una cosa es aceptar y otra recibir. A veces se acepta pero no se recibe. Bueno, mis hermanos, ahora, ¿cuál era el mensaje inicialmente que estaban llevando inicialmente Juan el Bautista, que fue el precursor del Mesías? ¿Cuál era el mensaje que estaba llevando? Arrepentíos. Y el término que usa allí en griego es metanoeo, requisito necesario para la salvación mediante un Mesías. Sentir pesar por el pecado, restitución, siempre que fuera posible, y la resolución de no repetir el pecado. Y esto incluye, mis hermanos, no solo un cambio de ideas, sino también una nueva dirección. Y así como cuando los jóvenes estamos en los clubes y se está preparando el pelotón de marchas, y entonces nos está dirigiendo allí quien dirige las marchas, y dice conversión a la derecha. Si yo estoy yendo hacia allá, en ese momento, ¿hacia dónde me dirijo?
y cambio la dirección. Es un cambio de la voluntad, hermanos. Ya no podemos andar haciendo, o bueno, podemos, pero no debemos andar haciendo lo que se nos dé la voluntad. Ahora, si usted y yo nos sometemos ante el Señor, empieza a cambiar todo. Y quiero que miremos algo de la lectura bíblica en 2 de Corintios. ¿Cómo es que se da que hay una nueva criatura? Así que si estamos en Cristo. Y en la oración se decía, el hermano en la oración decía, porque sin ti nada podemos hacer. Y ahí retomó una partecita de Juan 15, 5. Porque separados de mí, dijo Jesús, y quiero compartir con ustedes parte del comentario en la Biblia Misión, la que trae los comentarios de la hermana Elena respecto a 2 Corintios 5:17. Dice, la gracia no se hereda. La vieja naturaleza, nacida de sangre y de la voluntad de la carne, no puede heredar el reino de Dios. Debe renunciarse a los viejos caminos, las tendencias hereditarias y a las que estamos formando en nosotros mismos. Tenemos que renunciar a eso. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, cambia mi peinado, cambia mi vestir, cambia mi hablar. Pero hay momentos que ese viejo hombre está tan arraigado allá, tiene tantas raíces firmes en nuestro ser, que a veces se nos escapa y se nos sale. ¿O no es así? ¿Será que eso solo le ocurre a Rafael? Yo creo que eso nos ocurre a todos, porque los seres humanos tenemos más o menos las mismas tendencias. Se necesita una modificación de propósitos y actitudes. Y sigue diciendo aquí, el nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos. ¿Qué me motiva a mí a pararme aquí cuando me paro aquí a cantar y a dirigir canto? Hermanos, ¿quiere que les cuente a mí, a Rafael Leal, qué me motiva aquí? Motivar a mis hermanos a adorar a mi bendito Señor, porque es el único que lo merece. Cambian los motivos. ¿Qué es lo que me motiva a mí a compartir un mercado si es que lo comparto? A traer cuando traigo una libra de alimento para que en Dorcas y en Diaconisas tengan para compartirle a los necesitados. Cuando los hombres que pretenden ser cristianos retienen todos sus defectos naturales de carácter y de genio, ¿en qué se diferencia su actitud de la de los mundanos? En nada. Pasan o pasamos a ser mundanos que nos mojamos y nada más. Piensa por un momento, ¿estás permitiendo que el Espíritu Santo te lleve a una transformación y a un nacimiento en Cristo Jesús? Porque si no lo estoy permitiendo, hermanos, estamos perdiendo el tiempo.
y estamos formando parte del Club Adventista. ¿Y qué machera es ese club? Paseos, comidas, almuerzos, desayunos, y la pasamos muy chévere, muy bien. Pero ¿y de aquello qué? De Cristo Jesús en tu corazón y en mi corazón, transformando mis palabras, mis pensamientos. Porque lo primero que debe ser cambiado, hermanos, son los pensamientos. No por tu esfuerzo, tú y yo no lo podemos hacer. Hermanos, cambia hasta lo que tú y yo vemos, escuchamos. Hermanos, casi siempre he sido melómano, me gusta mucho la música. Le doy gracias al cielo porque he podido permitir que el Espíritu Santo vaya cambiando eso en mí. Y hay ocasiones cuando voy a tararear canciones del mundo y pienso yo, ¿cómo puede, me acuerdo lo de Santiago, cómo puede una misma fuente emanar agua limpia y agua sucia? Porque, hermanos, la música del mundo, no digo toda por no usar absolutos, pero la gran mayoría es basura que no sirve. Ahora, hermanos, ¿cómo logramos usted y yo ese cambio? Sencillísimo, la Biblia lo muestra. Allí en Juan 3:5 nosotros lo vimos. Vayamos a Juan 3:5 otra vez. Dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer de lo alto, hermanos. Pero para nacer de lo alto, usted y yo tenemos que buscar lo de lo alto. ¿O no nos lo expresa de otra forma parecida Mateo 6:33? Mas buscad primeramente y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos, qué bueno cuando uno predica en la iglesia adventista, porque empieza uno un versículo y viene la repetición. Pero de eso, ¿cuánto estamos viviendo? Esta semana tenía porque quería hacerlo, acompañar a una familia que perdió un ser querido. Se accidentó el 31 de diciembre yendo para Monterrey, Casanare, y falleció. Y fueron casi 3 días, hermanos, que si tenía nervios ahora para venir y permitir que el Espíritu Santo sea el que transmita un mensaje, allá sí que tenía nervios, hermanos, porque aquí uno está en su salsa, entre los que conocen lo que estamos hablando, allá algunos no. Y la misión era transmitirles todas las promesas que el Señor nos da en su santa palabra para quienes aceptamos a Cristo Jesús como Salvador personal y vamos o van al descanso habiéndolo aceptado. Hermanos, vayamos a Filipenses 2:13, porque es que hay una pugna entre los conceptos, que no podremos llegar a ser santos sin pecado antes de que Cristo Jesús venga, y la otra, el otro concepto es que sí lo podremos. Hermanos, si usted y yo vamos a buscar ese objetivo, ese propósito, por nuestros propios medios, lástima.
fracaso tras fracaso. Pero a mí la Biblia me dice que en Cristo Jesús, usted y yo, Romanos 8:37, somos más. ¿Sí ve? Ahora pregunto yo, ¿por qué no estamos venciendo? ¿Por qué tan fácil y tan seguido el enemigo nos está tumbando, nos está venciendo? Porque nos falta conexión con él. Vayamos a Filipenses 2:13. Dice allí en Filipenses 2:13, porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Conexión. ¿Recuerdan la figura de cómo llegaba a la cabeza del espermatozoide cuando se desprendía la cola? ¿Y qué hacía con el óvulo? Se fusionaba. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, fusionarnos con Cristo Jesús, mis hermanos. Si no, no vamos a lograrlo. Recordemos otro texto ahí también de Pablo en ese mismo libro, 2 capítulos adelante, mismo versículo del capítulo 4. Todo lo puedo. ¿Y qué es todo? Todo es todo. Hermanos, cuando tú y yo tenemos el encuentro con Cristo Jesús, tenemos el ejemplo de Pablo. Yo me le quito el sombrero para que él expresara: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo militando y no había nacido de nuevo? Perseguía a la iglesia. Ese Saulo, yo me imagino la sorpresa que se va a llevar Esteban cuando vea: Saulo, usted aquí. Esteban, ya no soy Saulo, ahora soy Pablo, por la gracia de Cristo Jesús. Cuando Saulo se encontró con Cristo Jesús en el camino a Damasco, allí fue donde empezó su transformación. Y mire todo lo que tuvo que vivir. Y es quien más escribió. Y yo, Rafael Leal, lo llamo el campeón de la justificación por la fe. Pero la bien enfocada, la bien vivida. Porque la justificación por la fe, cuando yo hoy me encuentro con 1 Corintios 1:30, que está hablando de los 4 pasos de la salvación: conocimiento o sabiduría, justificación, la justicia imputada, la justicia de Cristo que se me imputa, y la justicia impartida que va ligada como con un eslabón a la santificación. La justicia impartida, hermanos, es ese poder que usted y yo recibimos diariamente para vencer. Pero ese poder solo lo vamos a poder recibir si estamos conectados con lo alto. Anten con lo alto, con el cielo. Aquí el apóstol Pablo también nos expresa acerca de cómo se logra ese proceso. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, dice Dios a través del apóstol Pablo, nosotros todos, ¿cuántos? Todos, mirando con cara descubierta como en un espejo
mirando que la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Hermanos, nuestro logro de la semana pasada, ahí sí eso ya es como dicen nuestros hermanos católicos, alma bendita, eso ya es del pasado, es historia. Tenemos es que hoy, por eso el apóstol Pablo dice, el día de la salvación es hoy, 2 Corintios 6:11, hoy es el día de la salvación, porque tú y yo, el ayer ya no lo tenemos, y el mañana no ha llegado. Hermanos, yo no sé si mañana esté o no esté. Como por el Espíritu del Señor. Si nos damos cuenta cómo es, mirando a cara descubierta, y coloca el ejemplo como si fuese en un espejo. Ahora hago una pregunta, si yo me paro frente a un espejo de cuerpo entero aquí, ¿qué se ve ahí? Bien, Ana María, la imagen de Rafael. ¿Pero es Rafael? No. Hermanos, y ahí quiero que hagamos una corrección, porque decimos que debemos reflejar el carácter de Cristo. No, hermanos, debemos permitir que el Espíritu Santo nos lleve de gloria en gloria, reproduciendo el carácter de Cristo Jesús. Es muy diferente reflejar a reproducir, porque el reflejar es algo externo. Y quiero compartir con ustedes una cita de la sierva del Señor en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 214. Porque allí está aclarando algo. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 15, del 51 al 55, dice que cuando nos encontremos con el Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero hago la pregunta, ¿qué será transformado en ese momento en un abrir y cerrar de ojos? El cuerpo, lo físico, hermanos, porque ahí lo está aclarando, dice, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Y hermanos, para entender un poquito la palabra corrupción tenemos que ir a Salmo 16, Dios, uno de los tantos salmos proféticos, y ahí está hablando, prediciendo de Cristo Jesús. Salmo 16, 10, dice, porque no permitirás que tu siervo vea corrupción. Hablando de Jesús, ¿por qué Jesús, si murió el día de preparación que conocemos hoy como viernes, a la hora del sacrificio vespertino, más o menos la hora novena del día, cerca de las 3 de la tarde, en la medición del tiempo como lo hacemos hoy, y resucitó hasta el primer día? ¿Por qué ese cuerpo no se pudrió, no se deterioró? Hermanos, cuando una persona fallece, inmediatamente su cuerpo entra en descomposición. Y los seres humanos estamos tan llenos de basura que empezamos a oler a feo. ¿O no fue lo que le dijeron a Jesús cuando fue en Juan 11 a resucitar a Lázaro? Señor, es de 4 días. ¿Qué le dijeron? Huele a feo. ¿Por qué el cuerpo de Jesús, si Jesús fue humano, tal cual lo somos nosotros, con la diferencia que no pecó, pero fue humano? ¿Por qué ese cuerpo no se deterioró? Porque había una profecía desde Salmo 16, 10 que decía, no permitirás que tu siervo vea corrupción. Y miren cómo todo se cumplió al pie de la letra. Cuando estudiamos acerca de la crucifixión, que era una de las muertes más terribles, crueles y dolorosas, iban a mirar y
ese día de preparación, eran tan estrictos los judíos con el sábado que no podían permitir que un cuerpo quedara en la cruz. Y cuando fueron y bajaron los cuerpos, a partir las piernas para ayudarles a morir más rápido. Pregunto yo, ¿a Jesús le tuvieron que partir alguna pieza, alguna parte del cuerpo? No, porque estaba predicho que eso no iba a suceder. Y Él, por amor a ti, por amor a mí, pendió en esa cruz. Y antes de que fueran a proceder a eso, ¿qué expresó Él? Consumado es. ¿Y qué dice el relato bíblico? Entregó el hálito, el don de la vida que tenía Él como humano, porque Jesús nació como nacemos nosotros, pero se engendró de una manera diferente. Ahí no hubo un cigoto, porque no hubo un aporte humano, gameto humano masculino no hubo. Ese fue un milagro que ¿quién hizo? Dios. Una de las personas de la deidad, un milagro que no podía hacer Jesús, ¿lo hizo quién? El Espíritu Santo. Y se lo advirtió a María. Señor, pero ¿cómo será eso? Dice allá en Lucas, si yo no conozco varón. El Espíritu de Dios descenderá sobre ti. Y el Espíritu Santo tocó allí donde se forma la vida. Y se formó ese ser santo sin pecado. Palabras de vida del Gran Maestro, página 214. Y mire que aquí Dios a través de su sierva nos aclara. Cuando la voz de Dios despierte a los muertos, Él saldrá del sepulcro con los mismos apetitos y pasiones, los mismos gustos y aversiones que poseía en vida. Si nos damos cuenta que lo que en ese momento va a ser transformado es lo físico, porque lo espiritual, usted y yo tenemos que permitir que el Espíritu Santo lo esté transformando hoy. Sigue diciendo, Dios no obra ningún milagro para regenerar al hombre que no quiso ser regenerado cuando se le concedió toda oportunidad y se le proveyó toda facilidad para ello. Mientras vivía, no halló deleite en Dios. ¿No halló qué? Me encanta cuando hablo del sábado, ir allá a esa cita que nos aclara cuál es el día del Señor. Isaías 58:3 en adelante. Si llamar es santo, delicia. Hermanos, a veces el sábado se torna para nosotros una carga y continúo para ir buscando la culminación. Su carácter no se halla en armonía con Dios y no podría ser feliz en la familia celestial. Y me gusta algo que expresa también a través de su sierva en el libro El Hogar Cristiano. Si queréis ser santos en el cielo, primero tenéis que ser santos en la tierra. Hermanos, ser santos usted y yo no es llegar allá y ya. Ser santos es ser apartados para Dios. Que tus pensamientos, que tus palabras, tus actos y los míos sean transformados por el Espíritu Santo. Mientras tanto, solo nos bañamos en la pileta bautismal. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu, hermanos. Y para permanecer bautizados del Espíritu,
tenemos que tú y yo, cada día, preferiblemente cada mañana, porque es que nosotros nos pasa lo del pueblo de Israel. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Nosotros decimos salir del mundo, pero a veces el mundo no ha salido de nosotros. Lamentablemente tenemos que decir eso. Las vestimentas siguen iguales. Los peinados siguen iguales. Y las palabras ni se diga. Vayamos al libro de Romanos, también un escrito del apóstol Pablo, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde tenemos nosotros el entendimiento, hermanos? En la mente. Y aunque la mente es algo etéreo, tiene su asiento en el cerebro, en el lóbulo frontal, hermanos. Por eso es tan importante lo que usted mira, lo que usted ve, lo que usted oye y lo que usted consume, sea a través de comida o bebida. Porque nosotros somos seres físico-químicos. Físicos porque funcionamos, todo el sistema neurológico nuestro es impulsos eléctricos. Y hoy en día ha descubierto la ciencia que las neuronas no solo están en el cerebro, también tenemos neuronas en el sistema digestivo. Y ahí empiezo a entender por qué el Señor insiste en que una de las 4 reformas del pueblo remanentes es la reforma pro salud, que no es solo dejar de comer carne, es vivir los 8 remedios naturales, consumo de agua, el descanso, todo lo que afecte físicamente a ese cuerpo, afecta esto. Dios creó seres integrales, y hermanos, lo que afecta a esto, generalmente también está afectando esto. Tenemos que recurrir a esa fusión con Cristo Jesús a través del estudio y la oración y el estudio de su santa palabra, para que nos pueda transformar y se empiece a reproducir el carácter de Cristo Jesús. Cerramos con esta última cita y vamos a permitir que nos compartan para ver un video de la transformación. En la página 47 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Qué tesoros los que el Señor nos dio a través de los escritos de su sierva. Vamos a permitir que allí en audiovisuales ya por lo que vimos, que estamos viendo ahí.
su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Bien, yo. Porque ese pronombre nosotros, yo me confío en el hermano Rafa, en la hermana Azucena, me confío. Soy el que tengo que permitir que se opere el cambio. Cuando el carácter de Cristo Jesús sea perfectamente, ¿sea qué? Reproducido en su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Yo. Entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Antes no. Hermanos, ¿será posible alcanzar eso? Por la gracia de Cristo Jesús, claro que sí. Gloria a Dios, porque Él está operando el cambio en nosotros cuando se lo permitimos. Hermanos, ¿queremos ser transformados? Nosotros de teoría decimos sí, pero para ser transformados tenemos que ir preferiblemente de mañana. Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hermano Osvaldo, cuando usted va a salir en su vehículo, ¿qué tiene que verificar? Que esa agujita esté donde diga que hay combustible, ¿sí o no? Yo tengo que ir al tablero de Rafael y mirar si la agujita dice: uy, no, a usted ya se le acabó el combustible. Lo que usted consumió ayer le sirvió para ayer. Pero hoy, hermanos, el día de la salvación es hoy. Tú y yo no tenemos el mañana, tampoco el ayer, porque ya pasó y es historia. Hermanos, queremos ser transformados por el Espíritu Santo y que reproduzca en nuestras vidas el carácter de Cristo Jesús. Hermanos, yo quiero invitarles a que nos arrodillemos y ese propósito se lo pongamos en las manos a Él, porque Él es el que lo hace. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Cada uno va a colocar ese propósito ante Dios y luego desde aquí finalizaremos con una oración audible. Señor, gracias por escucharnos. Amado Dios, has escuchado el propósito de algunos, de varios de mis hermanos, que podamos estrechar nuestra relación contigo, fusionarnos contigo de una manera que tu Santo Espíritu pueda transformarnos, llevarnos en esa transformación al punto que se reproduzca en nuestras vidas el carácter de Cristo Jesús. Queremos irnos de este mundo, pero así como estamos no podemos hacerlo. A veces pensamos que otros son los que están demorando tu venida, Señor Jesús, pero somos nosotros. Que podamos permitir que esa transformación de la cual habla el apóstol Pablo y la cual nos mostraste en el video de la naturaleza que tú creaste, en el paso, la transformación de oruga, de gusano a mariposa, sea la que se dé en nosotros, reproduciendo el carácter de Cristo Jesús. Lo imploramos en su santo nombre. Amén. Amén.